estar atrapada en una relación en la que sufrí dependencia emocional ya siendo psicóloga. Y también hay que entender que hay cosas que no dependen de nadie, o sea, que las decide la vida. Después empecé a escribir libros y todos mis libros tienen algo de mí, de cosas que me han ido pasando, de experiencias que he ido viviendo también en mis relaciones. ¿Qué te ha enseñado a ti el dolor que no hayas podido aprender sin pasar por él? ¿De quién estás buscando el aplauso? ¿De quién estás buscando el reconocimiento? Y se ponen a llorar y te dicen, es verdad, de mi padre. Que lo que hace que sintamos que nuestra vida vale la pena de verdad es tener relaciones de calidad, tener relaciones satisfactorias. Hoy me acompaña Silvia Congost, psicóloga especializada en autoestima, relaciones tóxicas y dependencia emocional, autora de más de 11 libros, entre ellos Amor o Adicción. A través de su trabajo ha ayudado a miles de personas a sanar vínculos que duelen y a reencontrarse con su dignidad. En esta conversación hablamos del dolor como maestro, del miedo a la soledad, de cómo amar sin perderse y del viaje profundo hacia uno mismo. Un episodio íntimo, valiente y necesario. Tal y como soy, existo y eso ya es suficiente. Para mí el éxito es poder ayudar cada vez a más personas. Estamos empezando este proyecto y estamos muy emocionados de traerte conversaciones en donde vamos a aprender mucho juntos. La forma en que nos puedes apoyar es suscribirte al canal de YouTube, es completamente gratis. De esta forma yo me comprometo contigo a traer los mejores invitados y mejorar la calidad de nuestra producción para que juntos descubramos el ADN del éxito. Gracias. Silvia, hay algo en tu trabajo que me fascina, que es, sabes, poner palabras a emociones que a veces nosotros mismos ni sabemos describir. Leyendo un poco tus libros me doy cuenta de eso y escuchándote. Vivimos en un mundo en donde confundimos amor con necesidad, conexión con apego, y muchas veces toleramos lo intolerable. En tus charlas, en tus libros, en tu clínica, gran parte del trabajo nos invitas a vernos interiormente, ver quiénes somos realmente y a conocernos. Uh-huh. Y creo que en todo ese proceso hay un proceso, a mí me ha pasado y creo que a la mayoría de personas, y por eso quiero sacar este tema de inicio y después lo ataremos realmente a esa línea que tienes dentro de tus libros, pero creo que en el autoconocimiento, en las relaciones, en la dependencia emocional, existen estas rupturas y hay dolor. Entonces, quiero empezar preguntándote, ¿qué te ha enseñado a ti el dolor que no hayas podido aprender sin pasar por él? Porque quiero como normalizar un poco que como seres humanos para poder crecer tenemos que pasar por el dolor. Pues qué pregunta tan interesante. El dolor me ha enseñado muchísimas cosas y de hecho en todos mis libros hay huellas de mis propias experiencias. Siempre lo cuento, incluso en mis conferencias y demás. Yo creo que, y lo vivo así y lo interpreto así, es como que la vida me dio una capacidad, me dio un camino a seguir, toda esa trayectoria que vengo realizando y que creo que es mi misión. Pero me dijo, te voy a dar un talento para que tú puedas comunicar, una facilidad para ayudar a las personas, pero a cambio tú tendrás que pasar en primera persona por cada una de esas situaciones para poder ayudar después a las otras personas, ¿no? Y siempre digo que la vida es como muy cachonda y me hizo pasar por ahí. Entonces me han pasado muchísimas cosas de las que hablo, no todas, y por suerte, por haber tantas personas que confían en mí y en mi forma de trabajar, las que no he vivido yo en primera persona he tenido el privilegio de poder ayudar a muchas personas que sí que lo han vivido, con lo cual me he podido acercar a esas otras situaciones. Pero en cualquier caso, yo he vivido muchas de estas experiencias de las que hablo y eso te ayuda a poder entenderlo a un nivel mucho más profundo, a que puedas conectar a un nivel mucho más profundo con la persona que tienes delante, con la persona que se siente totalmente incomprendida, porque muchas veces las cosas que nos pasan no son racionales, no son coherentes, desde la razón no se entienden, ¿no? Cuando ves una persona atrapada en una relación con dependencia emocional que te dice, yo ya lo veo que eso no tiene sentido, ya lo veo que esa persona no me trata bien, ya lo veo que esto no es lo que yo quiero, pero no puedo salir de aquí, siento un pánico terrible, estoy aferrado o aferrada. Entonces ahí cuando sienten que tú las estás entendiendo, cuando tú les dices algo y dicen, eso es lo que me pasa, es como cuando ya empiezas a confiar, te entregas al proceso
y abres ese canal para poder permitirte salir de ahí, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecida a todas las experiencias de dolor que he vivido, a todas las experiencias que me han hecho sufrir hasta llegar donde estoy, porque sin duda me permiten conectar mucho más con aquellos que sufren y así poder llevar a cabo, como te digo, esa misión que es ayudarles a aliviar el sufrimiento y a tener una mejor calidad de vida, que es lo que más me gusta hacer con todo lo que hago. Que en mi experiencia, y gracias por compartir eso, es en tu profesión te sirve para conectar con tus pacientes, con la gente que te escucha, y lo entiendo, pero también el dolor a nivel personal, en mi caso, ha sido el mayor maestro, es Ujú. el mayor maestro de todas las situaciones. Ya digo, para mi vida personal, yo hoy soy por todos los acontecimientos de mi vida, pero los que más me han marcado han sido los momentos de dolor. Los que más recuerdo que me han dolido han sido los mayores maestros. Ujú. Y me parece importante que reconozcamos eso. Claro, es que cuando tú pasas por momentos en los que no estás bien, de cosas que te hacen sufrir, experiencias que no deseas, ahí te ves obligado a buscar dentro de ti todo tu potencial, tu capacidad de resiliencia, de recomponerte, a buscar salidas, a buscar incluso en espacios y buscar cosas en ti que ni siquiera te habías imaginado que tenías, ¿no? Muchas veces cuando uno transita una experiencia dura, cuando ya está fuera y mira atrás, dice, wow, es que no sé cómo he sido capaz de hacer todo lo que he hecho, ¿no? De llegar hasta aquí, donde yo estoy. Lo que pasa es que para lograrlo hay dos caminos normalmente. Hay personas que, o sea, cuando vivimos una experiencia de este tipo, hay personas que buscan ese potencial, buscan la forma de, no se conforman, buscan la forma de salir, de encontrar herramientas, ayuda, etcétera. Y estos son los que salen, pero hay otras personas que caen en el victimismo. Y eso es algo que es horroroso, para mí es lo peor que podemos hacer como seres humanos, quedar atrapados ahí con el disfraz de víctima, quedar atrapados en la resignación, ese típico es lo que hay, quién me pone la pierna encima, por qué soy tan desgraciado, por qué todo me tiene que salir mal. Vale, hasta ahora te han pasado una serie de cosas, te ha salido mal, parece que viene todo junto cuando viene algo malo, ¿no? En muchas ocasiones, pero ya, o sea, hay un momento para desahogarte, pero luego ya tienes que llegar al punto de decir, hasta aquí, doy un golpe encima de la mesa y a partir de aquí, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde pongo? ¿Hacia dónde doy el primer paso? Quedarte en la víctima no sirve de nada, no te ayuda a mejorar tu situación y te hace sentir cada vez peor. Yo soy como un cazafantasmas, pero de víctimas, ¿no? No soporto cuando alguien queda anclado ahí, porque desde ahí no se consigue nada ni se sale de ese sufrimiento. ¿Cómo se trabaja? Tengo curiosidad de cómo se trabaja eso. Tú siendo psicólogo y viéndolo muchísimo en clínica, en tus charlas, me imagino que ves mucho esto que estás ejemplificando del victimismo. Ujú. Tengo duda si esto es un rasgo de personalidad o es un rasgo aprendido de niño o sí se puede aprender de adulto con herramientas a cambiar esa mentalidad. Pero lo que quiero decir es algo que tenemos arraigado desde muy niñitos Ujú. inconscientemente. Esa sería la pregunta. Normalmente sí. Casi todo lo que nos ocurre, nuestra forma de enfrentarnos a las dificultades, nuestra forma de vincularnos con nuestras parejas, con las otras personas, nuestra forma de ser, de enfrentarnos a los retos, suele venir definida por aquello que nos enseñaron, aquello que vimos y aquello que experimentamos cuando éramos niños. De hecho, ya sabemos desde hace mucho tiempo Ujú. que lo que se gesta ahí en la infancia es determinante, absolutamente. Entonces, se puede cambiar, por supuesto, ¿no? A veces tus padres o tu madre o tu padre te ha sobreprotegido y eso ha hecho que tú no desarrollaras esa mirada hacia ti en la que te ves y te sientes capaz de hacer frente a las dificultades, porque ya te lo han dado todo hecho o te han dicho que el mundo es un lugar hostil, lleno de peligros, que tienes que vigilar constantemente y tú vives con un miedo constante. Entonces, eso te lleva a tener esa profunda inseguridad y a no confiar en ti. Pero, por supuesto, cuando tú eres adulto, que es el momento en el que tú puedes cambiar estas cosas, si llegas al punto de tomar conciencia de eso, es decir, lo primero que hay que hacer, yo siempre digo, es quitarte la venda de los ojos y ver qué es lo que te está pasando.
todos es como que venimos con una venda en los ojos, pero si tú no aceptas y no asumes y no ves eso que haces, esa forma de actuar que te está perjudicando, que te está impidiendo avanzar, transitar esas dificultades, no vas a hacer nada para cambiarlo. Entonces, lo primero es verlo, luego tienes que tener la humildad como para aceptarlo, pues sí, estoy actuando así y eso no me beneficia, eso me está perjudicando, eso no es bueno, no me gusta y tengo que hacer algo para cambiarlo. Entonces es cuando te responsabilizas y pasas a la acción y buscas herramientas. Tú puedes darte cuenta que has estado balando toda tu vida como una oveja, ¿no? y viviendo a medio gas, pero que eres un tigre de verdad. Y entonces quieres encontrar la forma de expresarte desde ese tigre, desde ese potencial, desde esas capacidades para poder atravesar esas limitaciones que te has puesto. Y esto todos podemos hacerlo. Que hay tres palabras que a mí me parecen claves en esto que estás diciendo. Dos ya las mencionaste, que es victimismo, o sea, hacerte la víctima, responsabilidad. Ujú, Y luego hay una palabra que siempre regresa a mí cuando me gusta mucho como filosofiar ujú, este tema específico, y la palabra culpa está siempre ahí presente. Entonces, me gusta reforzar, después de pensarlo tanto, que es muy diferente cada una de esas palabras. ujú, Porque en discusiones con amigos, al final lo que te dicen, sí, pero es que eso no fue mi culpa. ujú, No, es que nadie está diciendo que sea culpa de claro. quién. Ujú, La culpa es completamente distinta. ujú, La cosa es hacerte responsable de lo que sucedió. Pero el exacto. sentimiento de culpa es ajeno a Ujú, la víctima, a ser víctima o a ser responsable. Esas serían como las antagónicas, ¿no? ujú, Es víctima, responsable. Y la claro. culpa es un sentimiento completamente aparte, pero Ujú, lo estoy sacando a relucir porque en conversaciones la gente llega o me ha llegado a discutir como, pero es que yo no soy culpable. ujú. Y cuando metes la culpa, creo que se empieza a transgiversar esa realidad de responsabilidad y víctima. Claro, es que van muy unidas. Cuando hay una víctima siempre hay un verdugo, es ese rol, ¿no? Si tú te, igual que en las relaciones se ve mucho, cuando una persona se hace la víctima, relaciones de cualquier tipo, se arrastra y le ves destrozado porque le has dejado, porque algo ha salido. Tú automáticamente, si tienes algo que ver con eso, te sientes culpable. Es como asumes ya que tú estás provocando ese dolor en la otra Ujú. persona y no tiene nada que ver. O sea, si tú has dejado a esa persona es porque ya no sientes nada, estás actuando de forma honesta, de forma sincera, madura, racional y coherente. Y responsable, claro, con tus Claro, sentimientos y con tu... si la otra persona sufre, es su historia y tiene que entenderlo, es su problema, aunque esto no le va a gustar escucharlo, ¿no? Y tiene que buscar su ayuda, tiene que buscar sus herramientas porque la vida le ha puesto ahí para que aprenda algo. Entonces, yo también es algo que siempre cambio. Cuando alguien me menciona la palabra culpa, me siento culpable. Esa es una de las frases más habituales en consulta. Uno se siente culpable. Y la culpa es una creencia que tenemos muy arraigada, a lo mejor por temas culturales, religiosos, etcétera, y nos hace mucho daño y no nos aporta tampoco Ujú. demasiado. Entonces, siempre cambiar la palabra culpa por responsabilidad nos abre un nuevo horizonte, porque cuando tú te sientes responsable implica que puedes hacer algo para cambiar eso y que te tienes que poner en marcha, te invita a la acción. Sentirte culpable es como que te clavan ahí en una estaca en el corazón y te empiezas a victimizar y no sales de ahí, ¿no? Correcto, esa correlación lo has puesto en palabras mejor de lo que yo hubiera podido. Y ese era el mensaje final que quería Ujú, como para la audiencia después de este tema que estamos hablando, es lo que acabas de decir. El victimismo está correlacionado con la culpa. Pero si sustituyes culpa con responsabilidad, ujú, cambias completamente la claro. percepción de lo sucedido. Y voy a dar un ejemplo y me voy a tomar la libertad de hacerlo porque estuvo aquí en el podcast. Pero tuvimos a Fernando Vega de Seaone que tuvo un accidente de esquí y Mm, quedó parapléjico. ujú, Y es una persona con una mentalidad fabulosa, gigante. Y, y lo que aprendí mucho de eso es que no hay culpa, porque él podría decir, fue culpa de que mi esposa me dejó ir con mis amigos a esquiar ese día, que me caí y me quedé ujú, parapléjico. O fue culpa que ese día cayó la nieve, culpa de la vida. claro. Y al final deja de ver la culpa y dice, yo soy completamente responsable y soy responsable de lo que me sucedió. Entonces, si lo ves de fuera, podrías decir, no, pero es que tú no eres culpable.
No, es que nadie está hablando de culpa, Claro, estamos hablando de responsabilidad. Yo soy claro. responsable de haberme puesto los esquís, yo soy responsable de haber tomado la decisión de ir con mis amigos en este ejemplo, y yo soy responsable de haber tomado esa bajada en ese momento Claro. preciso. Y también hay que entender que hay cosas que no dependen de nadie, o sea, que las decide la vida. Correcto. Porque la vida es eso, es vivir experiencias, es enfrentarnos a contratiempos, es superar dificultades. Es como si estuviéramos, a veces yo lo imagino como una especie de juego y Armando el que, puzzle. exacto, y que hay alguien, que es la vida, que mueve fichas también, nos hace cambiar de pantalla, nos pone algunas personas ahí que nos hacen un poco, nos dificultan el poder transitar por esa nueva pantalla. Y es como ponernos a prueba, sacar nuestra capacidad, intentar hacerlo divirtiéndonos al máximo y aprendiendo sobre todo para ir creciendo, ¿no? Y que nuestro paso por aquí valga la pena. Al final yo creo que es bueno, es bonito pensar tal y como soy, existo y eso ya es suficiente. Como decía Walt Whitman en uno de sus libros, o sea, el simple hecho de existir ya es un regalo, ¿no? Intentemos buscar la parte para aprovecharla, para poder crecer, trascender todas estas dificultades y que ese paso por aquí valga la pena de verdad. Totalmente de acuerdo. Y antes mencionaste que para poder reconocer todo esto y abrir los ojos, necesitas conocerte. Entonces Ujú, aquí viene como la palabra fuerte de que hoy, gracias a estas plataformas, gracias a tus libros, gracias a toda esta exposición de información que tenemos, cada vez somos más conscientes de autoconocernos, el ujú. autoconocimiento. ¿Cómo trabajas tú el autoconocimiento? ¿Cómo arrancaste tu proceso de autoconocimiento, Silvia, para abrir los ojos y esta palabra que también utilizamos mucho, despertar y Ujú, realmente como el despertar, ¿no? Ver todo un poquito más en tercera persona y ver ese tablero de juego y ujú. entender todos esos movimientos como parte del juego y asumir esa responsabilidad. Bueno, pues yo desperté como despiertan la mayoría de personas, con una experiencia dura, con una experiencia de sufrimiento y que fue pues estar atrapada en una relación en la que sufrí dependencia emocional ya siendo psicóloga. Entonces, yo sentía y creía y empezaba a pensar que me estaba volviendo loca porque si estaba en una relación en la que yo veía que no estaba bien, no entendía por qué no podía cortarla, no entendía por qué me generaba y sentía ese pánico terrible ante la idea de quedarme sin esa persona, que era una persona que no encajaba conmigo, no queríamos lo mismo, no teníamos valores similares, no teníamos la misma idea o el mismo propósito de vida, no encajábamos. Entonces, querer encajar implicaba dejar de ser, en mi caso, quien era yo para adaptarme a lo que quería él, ¿no? De la vida. Y eso me hacía sentirme cada vez peor. Incluso enfermé, tengo una enfermedad crónica a raíz de esa relación, que, o sea, que se me activó ahí en ese momento. Él no es que fuera una mala persona, pero no encajábamos. Entonces, esforzarnos en seguir juntos era acabar mal, ¿no? Y sufriendo cada vez más. Y empecé ese camino buscando respuestas, buscando explicaciones, hasta que al final conocí a Walter Rizzo y escuchándole me explicó que habló de la dependencia emocional casualmente, o sea, él hacía una conferencia, luego lo conocí personalmente y demás, pero ahí es como que se me abrió el cielo y entendí lo que me pasaba. Entendí que no estaba loca, entendí que eso era dependencia emocional. Y lo que pasa es que no me daba herramientas para yo poder superarlo. Digo, vale, ya lo entiendo, pero ¿y cómo salgo de aquí? Entonces empecé a meterme a hacer cursos, formaciones, todo lo que para mí tenía un poco de sentido y me llamaba la atención, me conectaba con lo que yo necesitaba, hasta que poco a poco fui saliendo por mí misma. Y al salir, yo ya tenía la consulta, había abierto la consulta, lo que pasa es que cometí el error que cometen muchos psicólogos desde mi punto de vista, es mi opinión, al principio, que es toco todos los temas, ¿no? Yo me anunciaba terapia de pareja, terapia sexual, ansiedad, depresión, relaciones, duelo, todo. Y lo que ocurre en estos casos es que lo tocas todo y no sabes tocar nada bien, 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 ¿no? No. Sí, Entonces, generalista, especialista. claro, entonces hice también otra de las formaciones que hice de coaching y me hablaban de especializarse, ¿no? La importancia. Tuve un profesor y digo, claro, es que yo siento que soy, si yo fuera experta en algo, sería, yo me siento experta de verdad en autoestima y en dependencia emocional, porque entonces desde ahí sí que siento la seguridad de que puedo ayudar a las personas que lo sufren, porque sé perfectamente lo que es y sé cómo salir porque yo lo he logrado. Entonces creé mi propio método en el que con poquitas sesiones ayudo a las personas a salir de ahí. Es lo que me había ayudado a mí y empecé a trabajarlo con pacientes, empecé a ponerlo en práctica y vi cómo a la segunda sesión había un cambio increíble.
estando muy mal y llevando muchísimo tiempo sufriendo, es como que algo les hacía un clic y empezaban a salir de ahí, a avanzar. Y desde entonces pues ya han pasado más de 20 años y ahora pues tengo un equipo, tengo los varios centros y ayudamos a muchas otras personas, pero todo parte de esa experiencia personal que yo viví. Y igual que después empecé a escribir libros y todos mis libros tienen algo de mí, de cosas que me han ido pasando, de experiencias que he ido viviendo también en mis relaciones. En ese tema del autoconocimiento, sabiendo que das charlas, Ujú, tienes la clínica, esa especialización que tienes, y luego escribes libros, ujú. en el proceso inicial, es mi pregunta, en el proceso inicial que comentaste cuando estabas respondiendo a la pregunta, Silvia utilizó la escritura como una herramienta, o sea, ¿ya escribías Mm. antes de ser escritora como Sí, herramienta de autoconocimiento? sí, yo escribo desde que tengo uso de razón, si te digo la verdad. Yo de adolescente tenía muy mala autoestima, me sentía muy mal conmigo misma, no me aceptaba, no me gustaba, sentía que no iba a hacer nada provechoso con mi vida porque no me veía capaz ni que tuviera nada que aportar. Entonces tenía como un mundo interior, una vida interior, probablemente también por los propios cambios en la adolescencia, hormonales y demás, muy oscuro, ¿no? Era como vivía en un infierno. Tenía una realidad y una vida bonita, o sea, tengo unos padres maravillosos, no me ha faltado nunca nada, he estado siempre bien, pero yo no me sentía bien conmigo misma, no era feliz. Y no entendía por qué, si no me faltaba nada, me sentía de esa forma tan horrible, cuando otras personas que tienen realidades muchísimo peores están mejor y lo viven mejor. Entonces yo me desahogaba escribiendo, incluso me dieron hasta premios en poemas súper macabros, o sea, de que vale más morirte para estar viviendo así. O sea, yo creo que me lo daban porque decían, pobrecita, démosle el premio porque si no hasta la perdemos, ¿no? Con tanta negatividad. Pero me encantaba y siempre ha sido para mí muy terapéutico, siempre me ha gustado mucho y me ha sido fácil escribir. A veces me dicen, ¿otro libro? Es que yo escribo siempre, siempre estoy escribiendo, siempre voy con el ordenador o con una libreta, esté en un tren, en un avión, donde sea. A mí lo necesito, es una necesidad. Cuando estoy mal, escribo y me siento mejor, ¿no? Hay quien utiliza otras estrategias. Yo creo que la escritura es muy terapéutica y a mí siempre me ha ayudado. Por eso empecé también a plasmar todos mis pensamientos para poder utilizarlo para ayudar a otras personas también a entenderse a sí mismas. Que contabas ahorita lo de los poemas macabros y me Ujú, reí, pero pensándolo bien, eso, quiero decir, no hay una forma correcta de escribir ujú, para autoconocerte. ujú, Entonces, que no se entienda que tienes que escribir pensamientos positivos y tal. El claro. escribir cosas negativas, en Ujú, este caso, como lo estabas compartiendo tú, ujú, probablemente te ha ayudado a filtrar los pensamientos que tenías internos, claro, exteriorizarlos claro. y cuando los estás exteriorizando en papel, que es lo que me ha pasado a mí, lo escribes y luego lo lees en público, me imagino en el colegio tal, por el Ujú, premio tal, como que te das cuenta de todo lo que hay dentro de tu cabeza, empiezas a ser la palabra consciente de ujú, lo que sucede dentro de ti y ujú. entonces buscas ayuda o buscas información. Hoy en la era de la información, este tipo de plataformas, libros, para como buscar herramientas que te ayuden a autoconocerte y tratar de eliminar esa negatividad que tenías, pero probablemente eso que te sucedió fue favorable en ese Claro, momento. totalmente. Y aunque no acabes publicándolo, leyéndolo y demás, el simple hecho de tú vomitarlo ahí en un papel, o sea, es como que tienes una herida dentro que te duele y la abres y permites que eso drene, ¿no? Al escribirlo, al ponerlo en papel, al sacarlo de dentro, permites que vaya saliendo y que se vaya limpiando. Y el simple hecho de poner orden en tu cabeza también, tratar de buscar las palabras para explicar eso que sientes, aunque no lo lea nadie, pero ya es muy terapéutica, ya es muy sanadora. A mí siempre me ha ayudado mucho. Yo siempre digo que para mí escribir es una necesidad. No lo hago por nada, lo hago porque lo necesito y porque me viene bien y además me encanta. Estoy tratando de dar como herramientas de autoconocimiento que nos estás trasladando y que a mí también me han servido. La otra herramienta que para mí ha sido clave en el autoconocimiento de Jorge ha sido el amor por la lectura. Y es un Mm, amor por la lectura que yo cogí bastante adelante en mi vida, digo, cuando tal vez 25 años voy a decir, tengo 38 y hace 13 años,
No sé si es mucho o poco, pero la agarré tarde. O sea, que quiero decir, no, mi niñez no fue No, nunca con es padres que tarde. me enseñaron Mm, de literatura y leer, pero ha sido un grandísimo maestro de una autoayuda para mí. ujú, No sé, en ti, siendo mm. escritora, me imagino que la lectura Sí, también tiene sí. una posición importante en tu vida. Totalmente, totalmente. Hay los libros, sobre todo las lecturas de libros que te ayudan a pensar, ¿no? Porque hay muchas opiniones contradictorias sobre los libros de autoayuda o este tipo de libros, pero al final yo creo que un buen libro de autoayuda es el que te ayuda a reflexionar, es el que te ayuda a hacerte preguntas, ¿no? El que te dice eso que ya has escuchado 30.000 veces, frases hechas de motivación de hoy en día, que esto sí, está bien, pero ya cansa un poco, pero que te ayuden a decir, wow, esto es verdad, nunca lo había visto así, nunca me lo había planteado así, o que te ayuden a entenderte un poco, ¿no? Ese libro que te dice, te cuenta algo que te lleva a que tú dejes de leer un momento, que conectes contigo, con tu historia, que mires hacia tu interior, que vayas a tu pasado y que te ayude a conectar ciertos episodios que te permitan entender un poquito mejor quién eres hoy y por qué eres así. Ese es un buen libro. Y eso es lo que yo trato de hacer con mis libros, ayudar a entendernos un poquito mejor, ayudar a conectar con esa parte de inocencia de la que hablábamos antes, entender que yo soy así y tengo ciertos aspectos que a lo mejor no me gustan tanto o son perjudiciales o dañan mis relaciones, pero entender que eso es porque yo lo he aprendido o porque he vivido ciertas experiencias y he llegado a unas conclusiones que igual no me benefician, pero que al verlo tengo la oportunidad de cambiarlo. Volvemos otra vez a lo de quitarnos la venda de los ojos para poder decidir qué hago con esto. Ahora que lo veo, puedo decidirlo. Si no lo veo y actúo como un robot, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, que es la frase típica es yo soy así, es lo que hay. ¿Y qué quieres que haga? Si es lo que han hecho conmigo, no, bueno, perdona, sí, hasta hoy, bien, pero ahora que lo ves, ahora que te das cuenta, ¿qué? Si que eres consciente. Claro, ahora tienes que o puedes decidir qué quieres hacer. ¿Quieres perpetuar eso? ¿Te quieres quedar aquí? ¿O quieres poner un poco de tu parte para mejorar y cambiarlo, ¿no? Y ser más feliz y crear relaciones más sanas? De ti depende. Y los buenos libros de este tipo que te ayudan a crecer y a conocerte más, te invitan y te acompañan a que hagas este proceso. También hay no solo libros de autoconocerte, no sé por qué estoy diciendo esto, pero en psicología Ujú, hay muy buenos libros también en entender a las demás personas. Estoy pensando en el gurú de esto, que ya está muy copiado, pero Dale Carnegie con How to Win Friends and Influencing ujú. People, cómo Sí. ganar amigos e influir en las personas, que te hacen también entender las relaciones de los seres humanos y eso Ujú. también es autoconocerte. Claro, también, también. O sea, al final en esta vida yo creo que todo son relaciones, ¿no? O sea, si alguien te dice no me gusta mi vida, lo que te está diciendo es no me gustan mis relaciones, porque si lo piensas es tu relación con el dinero, tu relación con la comida, tu relación con el trabajo, contigo mismo. Tienes que analizar y al final, desde la psicología lo sabemos, hay muchísimos estudios que demuestran que lo que hace que sintamos que nuestra vida vale la pena de verdad es tener relaciones de calidad, tener relaciones satisfactorias. Tú puedes tener todo lo que quieras, lo que hayas soñado, que si no tienes nadie con quien conectes de verdad, nadie a quien sientas que le importas de verdad, nadie que te valore, con quien compartir esos momentos, ¿de qué te sirve tener tanto dinero? ¿De qué te sirve tener tantos lujos y tanto éxito, ¿no? Entonces, cuanto más sepamos de relaciones, mucho más vamos a poder tener una vida de calidad, mucho más vamos a saber cómo mantener esos vínculos de forma sana para que duren, para que nos aporten y nos ayuden a crecer. Completamente de acuerdo. A mí me ha ayudado muchísimo. Ese tal vez fue mi libro pionero en psicología y libro de autoayuda, Ujú, y lo recomiendo encarecidamente como libro pilar, ¿no? El Dale Carnegie, ujú, es como esa base de las relaciones. Hablaste antes y me generó intriga, que a causa de esa dependencia emocional en tu experiencia personal, enfermaste con una enfermedad crónica. ujú, ¿Cómo algo emocional se transmite no solo mentalmente, sino físicamente? ujú. Bueno, sabemos que la parte de la somatización, es decir, llevar al cuerpo esas emociones que se enquisten dentro y que nos acaben dañando, es algo que ocurre muchísimo. Hay muchas personas que sufren ansiedad, pero
no hacen una crisis de ansiedad, no las ves que tengan agorafobia, que no puedan salir a la calle, no lo exteriorizan, pero en cambio va por dentro su lucha. Y pues en mi caso los intestinos, ¿no? Una enfermedad autoinmune, muchas personas sufren de este tipo de enfermedades y son producidas la mayoría de las veces las enfermedades autoinmunes por procesos emocionales que no sabemos gestionar, que no sabemos sanar de alguna forma. Entonces, eso nos influye, está totalmente relacionado el cerebro y las emociones que éste produce con los órganos y todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante aprender a reequilibrarnos para identificar primero si hay algo que nos está alterando, si hay algo que nos está haciendo sentir mal y buscar solución, buscar herramientas, buscar la forma. Muchas veces mis pacientes me dicen, yo les digo, pero ¿por qué has esperado tanto? ¿No? Y te dicen, es que pensaba que tenía que poder yo solo, o pensaba que, ostras, ¿cómo no voy a poder salir yo de esta situación o solucionar esto de esta relación? Es como que pedir ayuda para eso nos parece una tontería y como un poco humillante. Y no, y si aprendiéramos a pedir ayuda antes, cuando empezamos a sentirnos mal, teniendo en cuenta que nadie nos ha educado para estas cosas, que nadie nos ha enseñado y que no tenemos la forma de hacerlo, porque no lo sabemos, pues nos ahorraríamos muchísimo malestar. Yo he visto casos en los que vienen con dolencias físicas las personas y que cuando dejan una relación que es tóxica les pasa todo. Y me dicen, es que no, eso es un milagro, no puede ser, no me lo creo. He ido a no sé cuántos médicos, me han hecho no sé cuántas pruebas, que si una colonoscopia, que si no sé qué, no sé cuándo. ¿No? Me decían que no encontraban nada y ahora se me ha ido todo. ¿No? Y yo es que ya te lo dije, o sea, y al principio les digo, es que cuando des ese paso y logremos llegar aquí, todo esto va a desaparecer al instante. O te dicen, es que pierdo la memoria, me cuesta concentrarme desde que estoy con estos problemas. Claro, si estás obsesionado en esta relación que no está funcionando y toda tu vida gira en torno a encontrar la manera de hacer que funcione, que no se enfade, que no tengáis esos problemas, que eso no se vuelva a repetir, que cambie esa persona, que deje de tratarte así. O sea, eso tu cerebro está saturado, colapsa, ya no puede más, no puede concentrarse en otras cosas, no puede estar lúcido para tener nuevas ideas, no puede recordar. Cuando tú dejas de meterle con esa presión constante, entonces es como una compuerta que se abre y todo empieza a fluir otra vez. Es muy interesante lo que estamos hablando, ¿no? La correlación que existe entre la salud emocional y la salud física. A mí me pasa, por dar un ejemplo y terminar este tema, pero yo sufro mucho de dolores de espalda baja, lumbares. Más tanto así que, bueno, tenía 2 discos dañados y tengo 2 prótesis de disco. Después de la operación, teniendo 2 prótesis de disco, igual sigo con dolores, pero los dolores se me potencializan cuando estoy en situaciones de estrés, cuando Claro. estoy en situaciones de mucha incertidumbre, en donde o tengo mucha carga de trabajo y no lo estoy sabiendo manejar mentalmente, y entonces me refiero a esa palabra de estrés. Mi cuerpo está, y ya lo entiendo, ¿no? Está tensionado todo el día y como está tenso, los músculos de la espalda baja se me tensionan mucho más y me Claro. generan ese dolor por estar completamente tensionados. Es cierto que tengo una lesión ahí, pero es real, por eso lo estoy compartiendo, que en situaciones de alto estrés, y es curioso, no sucede el espasmo de dolor, no sucede en el momento del estrés, vamos a decirlo, si son 2 Ya, semanas de mucha frustración, yo qué sé, y sales ya. de esto y te relajas y Después, cuando, ¡pac! Te claro. relajas y te da Claro, siempre es así eso, porque ahí cuando tú ya sientes, tu cerebro se da cuenta de que ya ha pasado esa situación tan estresante, ya sabe que ya estás fuera de peligro y que ya te puedes relajar. Entonces al relajarte se suelta todo ahí. Pero claro, nos afecta para mal y también para bien. Por ejemplo, yo creo que tú haces deporte, cuando haces deporte sabes que el hecho de practicarlo de forma habitual también te afecta a nivel psicológico positivamente, ¿no? Claro. O sea, muchas de las dolencias, muchos de los problemas, por todo lo que segrega nuestro cerebro, pues hacen que se rebajen y que lo vivamos y nos sintamos muchísimo mejor. Yo siempre promuevo mucho hacer una vida en la que tú te muevas, en la que ejercites, que vayas a un gimnasio, a correr, o lo que tú quieras, ¿no? Hacer yoga, pero que hagas deporte, que hagas algún tipo de ejercicio físico, porque es absolutamente esencial para el cerebro. En ese ejemplo del deporte, a mí me encanta, y lo comparto aquí, la analogía del deporte con la vida, que es lo que Mm, estás diciendo.
el hecho de yo ir al gimnasio, y a mí me gusta correr, ahora corro menos por el tema lumbar, y ir al gimnasio a hacer pesas, Ujú, ¿sí? Y sí me gusta, pero porque le he agarrado el gusto desde hace muchos años, es cierto, pero que le he agarrado el gusto a sufrir. Y lo que quiero decir con esto es una buena analogía con la vida porque tú solo creces muscularmente sufriendo, o ujú, sea, haciéndole daño a tu cuerpo, que es rompo fibras musculares ujú, para que me crezcan más fuertes. Y es ujú. la perfecta analogía de la vida. Es yo me pongo en situaciones se me va la palabra en discomfort, Ujú. de inconfortables Sí, y incómodas. salgo, incómodas, perdón, y salgo fortalecido. Ujú, claro. Así funciona la vida, así Ujú, funcionan los músculos del cuerpo. O sea, es ujú. tan sabia la vida Sí, sí, que tu sí. cuerpo físicamente funciona exactamente igual que como Mm, el proceso de crecimiento mm, personal, profesional y en todos los ámbitos de tu vida. ujú. Claro, totalmente. Pero llega un punto, porque por ejemplo, yo empecé a ir al gimnasio con 18, 19, 20 por ahí, a media carrera. Y tuve un entrenador que me enseñó una serie de rutinas con las pesas y tal, y me enganché. Y desde entonces tengo 48, voy a hacer dentro de poco. O sea, imagínate, desde los 18, nunca, no ha habido una semana en mi vida durante todos estos años que yo no haya hecho ningún día de deporte. ¿Por qué? Porque no lo puedes dejar. Para mí es un placer absoluto. O sea, cuando ya llegas a ese punto de que lo necesitas y te genera placer, ya ni siquiera sufres, Mm. es maravilloso, ¿no? Y cuando estás ahí, porque tú ya estás focalizado en cómo te vas a sentir después, en los Después. beneficios que eso te va a aportar. Y si hiciéramos eso en cada experiencia que puede parecer dura, si nos focalizáramos no en el sufrimiento, es lo que me cuesta, sino en cómo me voy a sentir después, también eso nos empujaría un poco más. Es exactamente así. Si Sí, uno se sí, enfoca sí. en el momento en que estoy sufriendo, la pasas muy mal, pero si yo me Ujú, enfoco que ese sufrimiento me puede hacer mejor persona en el ámbito en donde me esté desarrollando, donde esté exacto. situándose el dolor, Ujú. la pasas mucho mejor. Claro, totalmente. Mira, yo cuando tenía unos 14, lo explico en algún libro, 14 o 15, tenía mucho miedo a hablar en público. Y fui a un internado durante un año y como acababan ya en ese curso, teníamos que hacer como un speech venían todos los padres de todos los alumnos, como la fiesta de final de curso, tal, y yo tenía que decir una frase absurda y ridícula de no sé qué filósofo. Pues yo iba pensando, me quedaré en blanco, me quedaré en blanco, me quedaré en blanco. Vale. Y evidentemente Silvia salió ahí al Se escenario quedó y en se quedó en blanco. blanco. Escuché como el público empezaba a reír, o sea, fue dramático. Y salí de ahí, claro, yo tenía dos opciones, ¿no? Y dije, nunca más voy a hablar en público en ese momento. Claro, 14 años. Pero luego mi vida pues fue transcurriendo tal y como transcurrió, acabé pues siendo psicóloga, encontrándome con esta experiencia y cuando yo me di cuenta que quería llegar a más gente, que quería comunicar, que quería con mi mensaje, porque veía que a nivel de tú a tú se me daba bien, que ayudaba a las personas a entenderlo, dije, tengo que enfrentarme a este miedo, ¿no? Y tengo que enfrentarme a ese sufrimiento, porque ¿qué voy a sentir después? O sea, no voy a poder llegar si yo tengo pánico. Entonces empecé a organizar conferencias en Gerona y en Barcelona en pequeño formato. Yo pensaba, ¿por qué me estoy metiendo en esto? Si yo lo paso fatal. O sea, me acuerdo en la primera que perdí 3 kilos de los nervios que pasé y por qué me pongo en esta situación. Pero fue muy bien, la gente le gustó mucho, ayudé mucho y demás. Y luego, claro, cada vez me ponía más. Y yo sabía que me tenía que enfrentar ese miedo, que eso me hacía sufrir mucho, pero me focalizaba en quiero lograr disfrutar más cuanta más gente tenga delante de mí. Mm. O sea, me parecía un objetivo absolutamente inalcanzable, pero yo insistía en eso y me obsesionaba. Quiero disfrutar más cuanta más gente tenga. Y al final acabé disfrutando cuanta más gente tenía delante. Y ahora tengo 1000 personas y disfruto más que si tengo 5 o 10 o 20 o 30, ¿no? Y te das cuenta de que si tú te focalizas, ¿no? Volviendo un poco al ejemplo, en cómo me voy a sentir, qué es lo que voy a conseguir, qué impacto puedo crear o qué ayuda puedo aportar al mundo con esto, en mi caso, el viaje se hace mucho más llevadero porque te estás enfocando en algo bonito, en algo que te excita, en algo que te empuja a ir hacia adelante y no en sufrir o en todo lo que estés pasando en ese momento que está pasando realmente, pero como que tú cambias el foco y entonces fluyes mucho mejor.
que hay un mensaje súper potente en lo que dijiste de enfrentar a tus miedos. Ujú. Me parece que enfrentar a tus miedos es uno de los grandes aprendizajes que he tenido en como la cortina o se abre el cielo de las nubes y llega Ujú. la luz de Sí. Dios o en lo que creas y como Mm, que te ilumina y te da esa como visión, pero es muy difícil de ver esa luz del cielo cuando está nublado. claro. Y tienes que tener fe en decir, en este ejemplo tonto que estoy diciendo, Ujú. como lo estoy diciendo, pero si me dan miedo las nubes, me enfrento a las nubes porque creo y tengo fe que cuando se abran, Ujú. vendrán los rayos de sol. Y Claro, vienen. claro. Y tú tienes que buscar evidencias de que los rayos de sol existen, porque los has visto alguna otra vez. En este caso, imagínate que hablamos de este ejemplo del que yo te contaba. Yo nunca me he visto a mí misma en ese momento, o sea, con 14 yo nunca me había visto delante de 1000 personas y era algo, pero sí que veía personas que lo hacían, ¿no? Y entonces dices, si esta persona lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y empiezas a focalizarte y a entrenar tu cerebro en cómo quiero vivir eso, en vez de poner el foco en me voy a quedar en blanco, voy a hacerlo, o sea, como yo ya pasé por ahí, por ese infierno, ya sabía cómo hacerlo para hacerlo mal y fracasar. Entonces voy a programarme, voy a hacer lo mismo que he hecho, pero en positivo y dibujando en mi cabeza, en mi mente, qué es lo que quiero vivir y cómo lo quiero vivir y cómo quiero sentirme cuando viva eso. Entonces tú empiezas a imaginarte cómo lo quieres vivir y empiezas a conectar y tu cerebro empieza a creer que eso es posible, que eso existe y que eso es lo que te tiene que ayudar a transitar, ¿no? Y acabas llegando, es que es inevitable. Sí, de acuerdo. Antes también mencionaste que tenías mala autoestima Ujú, de joven. Hablemos de la autoestima, que sé ujú, que se habla mucho en los libros, y creo, leyendo este libro, que es el pilar, vamos a decir, el pilar inicial que necesitas fortalecer y tener como pilar claro. para poder estar bien con todo lo demás. Ujú. Sin ese autoestima es imposible estar bien con nada. Claro, al final, hablar de autoestima estamos hablando de ser capaz de mirarte con amor, de mirarte con compasión, de valorar lo bueno que hay en ti, valorar tus características, tus talentos, tus capacidades, tus fortalezas, tu parte más vulnerable también, tu sensibilidad, valorar todo lo que eres, ¿no? Abrazar todo lo que has vivido y sobre todo ser una persona autocompasiva también contigo. Para mí la compasión es algo muy importante, amorosa hacia nosotros. Es como agarrar ese niño que un día fuiste, esa parte tuya más vulnerable y ser capaz de abrazarlo, de decirle, eres maravilloso, eres perfecto tal y como eres y yo voy a acompañarte siempre, yo te voy a ayudar cuando te sientas inseguro. Porque en definitiva cuando tú te sientes inseguro, vulnerable, débil, incapaz, poco interesante, estás conectando con miedos de ese niño que fuiste. Tú de adulto sabes perfectamente desde tu parte racional que tienes cosas positivas, que eres capaz de enfrentarte, que necesitas cosas que ya tienes, aunque te cueste encontrarlas a veces, pero tú lo sabes. ¿Qué necesitas? Hablar, moverte para ir a buscar eso, lo puedes hacer, ¿no? Cuando conectas con ese miedo y te paralizas, te estás comportando más como si fueras ese niño que un día fuiste, que no como el adulto que eres tú. Entonces, como agarrar ese niño y decirle, tranquilo, sé que estás inseguro, sé cómo te sientes, entiendo por qué, pero estás conmigo, ¿no? Ven, dame la mano y yo te enseño cómo hacerlo. Y entonces ahí te pones en ese rol de adulto. Yo a Mm. veces les digo a los pacientes, imagina que eso que me estás diciendo que te pasa, te lo dice tu hijo, te lo dice un niño pequeño, te lo dice alguien que está a tu cargo. ¿Tú qué le dirías? Sí, cariño, pues mira, ya somos dos, estamos igual de aquí, de muertos de miedo. Vaya ayuda, ¿no? Le darías así. ¿Os pondríais a llorar los dos? No, si tú ves que alguien vulnerable está así, tú automáticamente te pones en el rol de adulto. No, no, yo te ayudo, yo te saco de aquí, venga, levántate, vamos a hacer esto, pam, 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 pam. Y ahí te activas. Y eso es lo que tenemos que hacer en esos casos en los que conectamos con esa parte tan vulnerable que nos hace sentir más pequeños de lo que somos. Bonita herramienta esta que mencionas de visualizarnos como el adulto y el Ujú, niño. Jorge ujú, el adulto, Jorge el niño, ujú, y hablarnos así. Y quería sacar este tema porque hablaste de la palabra compasión. Y me pasa a mí constantemente, y creo que a todas las personas nos pasa, que tenemos una voz interior
que nos está hablando y Mm, habla mal de nosotros mismos. ujú. Sí, Jorge, no preparaste bien este episodio del podcast. Jorge, no hiciste bien esta estrategia de marketing. Jorge, es que no eres experto en esto. ujú. Jorge, y es esa vocecita de nuestra inseguridad que nos hablamos constantemente mal. La Sí, importancia de ser compasivos con nosotros es muy mismos. importante. Si lo analizamos desde pequeños, todos necesitamos amor y reconocimiento. Todos necesitamos sentirnos amados, sentirnos importantes, valiosos, sentirnos adecuados. Depende de las experiencias que hayamos tenido, de nuestras historias de infancia, la relación sobre todo con nuestros padres. Hay niños que crecen, se convierten en adultos y siguen buscando ese reconocimiento de su padre o siguen escuchando esa voz de no eres suficiente, no lo has hecho suficientemente bien. A veces no necesitas que tu padre te haya dicho eres un inútil. A veces con que te esfuerces mucho y nunca veas ninguna reacción en él, ningún aplauso emocional, pues ya es suficiente para que tú llegues a la conclusión de que no está orgulloso, ¿no? De que no eres lo que espera. Y eso nos queda clavado como una huella que cargamos durante el resto de nuestra vida. Yo he visto personas que de adultos se vuelven muy exigentes, se machacan muchísimo Ujú. y es como, a veces les pregunto, pero ¿de quién estás buscando el aplauso? ¿De quién estás buscando el reconocimiento? ¿No? Y a veces hay personas que se ponen a llorar y me dicen, no, mío, no, 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 ¿de quién? ¿De quién más? Y se ponen a llorar y te dicen, es verdad, de mi padre. ¿No? Y a lo mejor ese padre ya falleció incluso, pero uno sigue con esa autoexigencia, no es que no hago suficiente, no es que tengo que hacer más, no es que lo tengo que hacer mejor, y no disfrutan del viaje, no disfrutan del camino, no se permiten saborearlo. Están en una cosa y están pensando en la siguiente y les dan un premio, pero ya es, ¿y ahora cómo me supero? No, y es como a veces tenemos que detenernos y tratar de analizar cómo me trato, cómo me hablo, qué me digo, cómo estoy viviendo esta experiencia de vida, porque a veces es importante resetear y cuadrar un poco los cuadros. Que también hay una línea fina escuchándote y yo tengo hijos de 3 años, entonces Ujú, me cuestiono esto, que es, hay una línea fina entre reconocer, darle ujú, reconocimiento a tu hijo, que estamos hablando de cómo crecemos en ese reconocimiento y amor que nos genera autoestima, pero también creo que estamos viviendo una época de sobreprotección. Antes ujú. utilizaste esa palabra. Sí, De sí, verdad lo sí. creo. De verdad que creo que estamos... Y qué bueno que existen estos formatos y tus libros y las charlas, porque creo que cada vez va a ser más necesario, lastimosamente, Mm, porque nuestra generación, esto lo leí hace poco y me pareció muy acertado, que es hoy, vamos a ver, en el pasado, los hijos, nosotros, buscábamos reconocimiento de nuestros padres. ujú. Hoy, los padres buscan reconocimiento de sus hijos. Y eso cambia completamente la psicología y cómo educamos. Ujú, Que no quiero decir que estemos mal, pero como seres humanos, cuando hacemos transiciones, tendemos a irnos a los polos opuestos, ¿no? Blanco o negro. ujú, Y después logramos encontrar ese gris. Pero creo que pasamos de ese padre autoritario machismo extremo ujú, ahora a todo lo contrario, ¿no? Esa sobreprotección, te amo, eres el campeón número uno, ujú. ganador, eres un ganador, todo lo que te sale re bien, todo lo que pintas te sale re bien, que tampoco está No, no, bien. no, no, por supuesto. Yo creo que, de hecho, la sobreprotección es de las peores formas de maltrato que existen a un hijo. Hasta ahí, o sea, Si es el extremo. de grave es esto, sí, sí. Y tendríamos que vigilar mucho con esto. No tiene nada que ver que cuando tu hijo se esfuerza, tú le reconozcas que has visto ese esfuerzo, que ves que ha dado todo lo que ha podido, que lo ha hecho bien, ¿no? Que le aplaudas para hacerle sentir adecuado. Y otra cosa es que le haga sentir que es el mejor, que es mejor que el resto, que es más que el resto y que no hay nadie que lo vaya a superar nunca, ¿no? Con lo cual puedes ahí estar construyendo un pequeño narcisista para el Ujú. día de mañana. Y eso no es bueno, igual que no es bueno sobreproteger en el sentido de no dejar que ese niño se exponga a lo mejor a ciertas dificultades, querer protegerlo de todo, ¿no? Que no se enfrente nunca a ninguna cosa que no está prevista, no, tiene que encontrarse en situaciones en las que se tenga que poner a prueba, que tenga que demostrarse a sí mismo que puede hacerles frente. Cada niño, evidentemente, dependiendo de su edad, pues una situación que encaje.
pero tenemos que permitir que se caigan para que vean que son capaces de levantarse y que hay cosas que no se las vamos a dar hechas para que vean que se tienen que esforzar y que requieren de una implicación, de una disciplina y de un esfuerzo por su parte. Eso es súper importante, pero al final eso lo educamos con el ejemplo. Ellos nos miran a nosotros, si nosotros somos personas que nos esforzamos y que no, que sabemos poner límites, que sabemos decir no, que vamos a por aquello que sentimos que merecemos, que tampoco nos olvidamos de disfrutar de la vida en algunos aspectos, ¿no? Pues eso es lo que ellos van a aprender a hacer, pero les estamos educando con el ejemplo y sobre todo es muy, muy, muy importante que les pongamos límites a ellos, ser capaces de poner límites. El otro día una paciente me decía, es que mis hijos me hablan mal, me faltan al respeto, me insultan a veces cuando se enfadan. Bueno, si tú tienes como hijo un pequeño tirano, tenga la edad que tenga, porque creo que ya eran adolescentes, pregúntate en qué momento empezaron a tratarte así y tú se lo permitiste. Porque cuando se lo permites, cuando tú no pones un límite, y eso es igual en una relación de pareja, es como que le estás diciendo, te permito que me hables así, te permito que te sigas comportando de esa forma, y eso te lo permito, está bien. Ujú. Entonces, tienes que asegurarte de marcar límites claros. Y para los hijos y para su equilibrio y fortaleza emocional día de mañana es esencial que le enseñes que hay límites y que hagas que los cumpla. Que esto es muy interesante porque acabas de tocar el tema que me parecía fascinante entre las cosas de sentarme contigo, que no solo, porque hablas mucho de relaciones, tú lo Ujú, dijiste antes, las relaciones con las personas, todo es relaciones con las personas y estoy completamente de acuerdo. Entonces, que todo lo que enseñas también no solo es aplicable a la relación de pareja, ujú, es a las relaciones y que las ujú. relaciones de pareja, esa dependencia emocional y todos los problemas que tiene la relación de pareja, se ven también como un espejo en las otras relaciones, en las relaciones con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros padres. Claro. Entonces también tienes que saber poner límites en donde hay una toxicidad de una relación familiar. En este caso, con el ejemplo que dabas, con tus hijos, existen relaciones de toxicidad entre madre e hijo, por Sí, más que sí, cueste verlo, ¿no? por supuesto. Y hay, igual que hay, muchas veces vemos en la consulta madres tóxicas. El otro día una chica me explicaba que su madre, que esto lo he visto muchas veces, de pequeña la insultaba, le decía, no vas a encontrar a nadie con lo fea que eres, ¿quién te va a querer? Y ella tiene muchos problemas de imagen, se ha hecho no sé cuántas operaciones de nariz y es consciente de dónde le viene. Y ahora su madre está un poco enferma y ella pues sigue yendo cada semana a ver a su madre, a cuidarla, a ayudarla, pero cada semana, siendo ya adulta, su madre la sigue insultando y la sigue maltratando. Y es como que ella no, sigue sin entender o seguía sin entender por qué la trata así, ¿no? Pero por qué, es que yo sí intento hacérselo ver, ya, pero es que tu madre no va a cambiar, tu madre Ujú. está dañada. Y a veces tienes que entender que, aunque sea tu madre, a lo mejor tiene un problema, un trastorno de personalidad que le ha hecho actuar así y por el que tú no te has podido sentir amada por ella. Sigues buscando el amor de tu madre, porque es increíble cómo ya siendo adultos seguimos buscando que nuestros padres nos amen. Pero cuanto más te enfrentes a ella, más vas a seguir recibiendo golpes y malos tratos y tienes que ser capaz de poner un límite ahí, Mm. ¿no? De agarrar a esa niña y decirle, no te voy a exponer nunca más a que te traten así. No significa que no quieras a ver nunca más a tu madre, pero sí que ya no te expongas de esa forma y que entiendas que ella no va a cambiar, que no se trata de que le hagas ver a ella que no te puede tratar así. Tienes que darte cuenta de que la que tiene que cambiar eres tú, que la que tiene que aprender a poner límites eres tú, que la que tiene que aprender a protegerse eres tú. Y de la misma manera también a veces hay padres o madres que tienen hijos que son muy tóxicos, que abusan de ellos, que los maltratan, que se aprovechan, que los manipulan y ahí también tienen que aprender a poner límites, aunque nos duela. Mm. Que aquí vuelves a tocar esa palabra tan importante, ¿no? La responsabilidad que Mm, tenemos nosotros y el ejemplo perfecto que ahora me queda como enseñanza de poder visualizarnos como herramienta, digo, como el Jorge adulto, Jorge niño, y ujú, agarrar y coger a Jorge niño y decir, esto no está bien, no lo permitas. Y exacto. poner límites, que es lo Ujú, que tú dices, aunque sea tu madre. Y la responsabilidad en el ejemplo tan drástico que yo di de la madre y el hijo, porque al final puedo entender que es algo muy complicado y algo muy doloroso de,
de ver, la madre y el hijo es lo más conectado que hay, Mm, creo yo, en el planeta Tierra en sentidos de amor. ujú. Entonces es muy controversial hablar de esto, pero es un buen ejemplo extremo de hasta poner límites en esas relaciones y de primero somos nosotros y amarnos a nosotros. Y ahí me sale otro tema que es el autoestima y el ego, Ujú. porque entonces hablamos de autoestima, amarnos a nosotros, hablarnos con compasión, pero nos podemos transformar y hay una línea fina en ese ego negativo de ser narcisista, esa Ujú. palabra que utilizaste. Entonces, ¿en dónde está esa línea y cómo trabajamos para tener autoestima, pero no ser un narcisista? Ujú. Es que la parte, o sea, el perfil narcisista, cuando lo mencionamos, es más un trastorno de personalidad. Es decir, ya hay unos rasgos de personalidad que te hacen, unas características en tu cerebro que hacen que tú actúes de esa forma, que seas incapaz de empatizar con el dolor ajeno, de entender el daño que estás causando a otras personas con tu forma de actuar, de sentir nada al ver que estás manipulando, que te estás aprovechando, que estás anulando, destruyendo a otras personas. Pero no tiene nada que ver la autoestima con ese egocentrismo o con rasgos narcisistas. A veces el narcisismo puede ser un trastorno, hay personas que tienen rasgos pero no tienen un trastorno como tal, pero tener una buena autoestima es ser consciente de lo que vales, ser consciente de que tienes unos talentos, unas capacidades, que tienes un valor por el simple hecho de ser y que tienes que mereces desarrollarte, que mereces ser feliz, que mereces que te pasen cosas buenas, que eres digno de ser amado. Tener una buena autoestima es eso y eso te aportará siempre paz, ¿no? Te aportará tranquilidad, te sentirás adecuado, te sentirás bien y te permitirás moverte hacia aquello que deseas y las personas que quieres tener cerca. Sin embargo, ser un perfil narcisista no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es ver cómo yo me puedo aprovechar de ti, es tener la certeza de que yo soy más que tú, y por eso pues tengo el derecho a utilizarte, a menospreciarte porque no eres nada, ¿no? Valioso. Entonces, yo creo que es importante y por eso yo también divulgo bastante sobre este tema, porque al costarnos identificar esos perfiles, cuando tú no tienes una buena autoestima, no estás seguro de tu valor, de tu sensación de merecimiento, de que eres digno, si encuentras a alguien que te menosprecia, que te infravalora, que te humilla, y tú vienes de una historia en la que ya lo han hecho y tienes la autoestima dañada y sientes que no eres valioso, que no eres digno, que no eres merecedor, al encontrar esa persona que te trata así, ya te cuadra todo, ¿no? Porque dices, ya, si es que ya lo sé, mire, ya se ha dado cuenta de que no valgo. Entonces eso te pone en peligro de que te aferres a esa persona porque esa persona la ves tan segura, que lo tiene todo tan claro y que te vayas destruyendo cada vez más ahí. Cuando no tienes una buena autoestima y tú te das cuenta, es importante que hagas un trabajo para aprender a cambiar eso, para aprender a amarte, a tener una mirada mucho más amorosa hacia ti, para sanar esas heridas y que seas consciente de aquellas personas que son dañinas para ti, para alejarte a tiempo de ellas. En la mala, en la mala, en la mala autoestima que mencionaste de pequeña, regresando a ese tema, ¿qué herramientas darías hoy a una persona que tiene mala autoestima? ¿Cómo trabajas tu autoestima? ¿Qué punto estás a nivel de autoestima? En qué áreas te afecta? En qué áreas cojeas más y necesitas trabajar más? Luego tienes que mirar atrás, viajar a tu historia, a tu infancia y entender qué es lo que te ha afectado, qué es lo que has vivido, cuáles son esas heridas que se han creado a lo largo de tu historia que te han convertido en quien eres hoy, con esas partes más vulnerables. Y emprender ese proceso en el que tú seas capaz de reconectar con la compasión hacia ti, hacia ese niño que vivió eso, que conectes, cuando tú logras conectar con el amor hacia ese niño, con el amor incondicional, cuando tú ves ese niño, entiendes lo que ha vivido, entiendes lo que ha sufrido, por lo que ha pasado y sientes amor, de verdad, sientes ganas de abrazarlo, de ayudarle, de apoyarlo a partir de ahora todo lo que puedas, ahí empieza el cambio. Y entonces la mirada que tienes hacia ti mismo ya no es la misma. Ya has conectado con ese amor, porque ese niño eres tú. Y entonces ahí empiezas a aprender herramientas, pues eso, para poner límites, para definir hacia dónde quieres ir, qué es lo que sientes que mereces, qué es lo que sientes que te mueve de verdad, que le da sentido a tu vida y te fijas nuevos propósitos y empiezas a moverte hacia ellos, soltando a su vez
esas personas que sabes que ya no quieres seguir teniendo en tu vida porque lejos de aportarte algo bueno te perjudican. Y aquí me estoy pensando en, quiero regresar al inicio de este episodio, que es hacer eso es rascar el dolor. Ujú, Entonces puedes abrir heridas muy grandes. Me ha pasado con gente muy cercana que me han contado por la confianza a intimidades muy fuertes de su pasado que probablemente no habían compartido y que en ese momento, escuchándose a ellos mismos, se están dando cuenta de la apertura que están teniendo y, y físicamente me doy cuenta que están con mucho dolor porque empiezan a llorar ujú, y a sentirse como muy vulnerables y muy desprotegidos. Caí varias veces en el error de aconsejar y decir, trata de no rascar tanto ese ujú. pasado, no sé si te suma. Y hoy teniendo esta conversación contigo me doy cuenta que es todo lo contrario, es Claro, rasca ese pasado, ponte claro. en situaciones de mucho dolor porque ahí vas a salir fortalecido. O sea, el tema está en que cuando tú rascas parte de tu vida y esa parte está resuelta, no va a salir dolor, no va a sangrar, no va a llorar la persona, lo tiene cerrado. Cuando una herida está cicatrizada, ya no duele, por mucho que rasques, se ha sanado, ¿no? Y ahí no va a salir nada. Cuando tú rascas o tocas y sale dolor y esa persona sufre, es que la herida está abierta. ¿Y qué pasa cuando una herida está abierta y no se sana correctamente? Se puede acabar infectando, se puede enquistar ahí y te va a doler siempre. Entonces, cuando hay dolor, esa es una señal de que esa herida tiene que ser sanada. Y más tarde o más temprano, hasta que no lo Ujú. hagas, porque ¿qué ocurre? Si tú no la sanas, te seguirá interfiriendo. Eso que viviste, eso que sufriste, te condiciona. A lo mejor tú tienes un problema de que te cuesta comprometerte en tus relaciones, pero eso viene por algo que tú has vivido en tu pasado, por una herida que no está sanada y tú no sabes por qué te cuesta comprometerte, pero viene de eso. O a lo mejor en tus relaciones tienes un pronto que cuando te enfadas te pones agresivo y no sabes por qué te pasa, ¿no? Dices que yo soy así, ya, pero esto te pasa, ¿en qué momento has aprendido eso? ¿Quién te enseñó a reaccionar así? ¿Con qué conectas? Entonces, o a lo mejor pues te cuesta vincularte porque viviste una pérdida muy importante, un duelo mal hecho. Cuando una herida sangra es porque sigue abierta y una herida abierta hay que sanarla con mimo, con cariño, con paciencia y con un proceso terapéutico para todo tipo de heridas, para todo tipo de traumas. Hay muchas personas que tienen traumas no resueltos que les siguen condicionando. Y es muy importante detenernos y mirar. Yo sé que lo fácil es decir, uy, no, no, eso duele, no quiero hablar de esto. Ujú. Saber qué hacer con esto, cómo canalizar ese dolor y cómo curarlo para que deje de doler y cicatrice de una vez por todas. En este tema de autoconocimiento, de generación de autoestima, estamos hablando y estamos trayendo herramientas para que seamos conscientes, para que interioricemos dentro de nuestro ser, dentro de nuestro cerebro, Ujú, conocernos a la perfección. Pienso, y me ha pasado a mí, que estás tanto en ese trabajo, que es muy positivo y muy bueno, no digo que no, pero también llega un punto en donde eres el centro del universo. ujú, Y al final es normal que nos sentamos el centro del universo porque yo vivo dentro de Jorge. ujú, Y yo claro. soy esto que veo y lo que siento y lo que pienso. Entonces, toda mi percepción del mundo gira alrededor de Jorge. Ujú, Pero es importante también el juego que hicimos al principio del episodio, es extraernos de Jorge y tratar de pensar como una tercera persona y ver esto como un tablero de un ujú, juego de mesa en donde claro. Jorge es un peón más. Ujú, Y a mí lo que me sirve muchísimo, no sé qué piensas de esto, pero es pensar, esto igual lo leí en algún lado, pero es pensar que en dos generaciones, ojo, que la historia de la humanidad son miles de años. ujú, Estamos hablando de dos generaciones, menos de 200 años, bastante menos de 200 años, vamos a decir. Nadie se va a recordar de mí, ni de lo que estaba pensando, ni de lo que hacía, ni el emprendimiento que hice con ujú, el podcast, ni... Entonces, cuando logramos separarnos y ser esa tercera persona que ve un tablero de juego y ujú, lo ve como un tablero de juego ujú, y sabe que en menos de 200 años a nadie le va a importar, nadie va a ujú. hablar de esto y Ajá. nadie se va a recordar de ti, como que
pierdes un poco también ese egocentrismo o ese Jorge centro del universo y Relativizas un tiendes, poco, ¿no? y tiendes como a asumir un poco más de riesgos Ujú. en las decisiones que tomas y en cómo ves la vida, que creo que la hace un poco más fácil, ¿no? Sí, por lo menos no das tanta importancia tal vez a cosas que cuando miras desde otra perspectiva un poco más lejana, te das cuenta de que no es tan grave o tan grande ni tan importante como tú lo veías. A veces nos preocupamos por cosas o quedamos atascados en determinados temas y cuando lo miras con un poco de distancia dices, a ver, hay cosas más importantes que estas, ¿no? Venga, pasa página ya, no te enfrasques en esto o con problemas con determinadas personas que podamos tener a veces, o porque es como, por ejemplo, llorar porque alguien ha dejado de amarte y se va de tu lado, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es el fin del mundo? Porque una persona lo vive como si fuera el fin del mundo, pero si no te quiere, ¿para qué quieres que siga a tu lado esa persona? Lo mejor que puede hacer es que deje espacio para que entre alguien nuevo. Entonces, hay muchas de estas situaciones que no dependen de nosotros, a las que nos aferramos porque no queremos que nada cambie en nuestra vida. Nos aferramos a las rutinas, a lo que conocemos, no queremos salir de ahí porque el otro requiere de un esfuerzo de adaptación. Y es más cómodo que todo siga igual. Y cuando algo cambia, sin que nosotros lo hayamos buscado, quedamos totalmente desnortados, ¿no? Y perdidos. Y nos sentimos unos desgraciados. Pero hacer este ejercicio de tomar distancia y decir, a ver, dentro de toda mi vida, ¿qué supone eso? ¿No? Ya no te digo dentro de 200 años qué va a suponer, a quién le va a importar que esta persona me haya dejado o no me haya dejado, pero es qué decido yo hacer en mi día a día y cómo quiero vivir cada una de estas situaciones para aprovecharlo al máximo. ¿Cómo debería de verse, hablando ya no de lo negativo, hablábamos mala autoestima, tal, que nos sirve para hablar de lo positivo, pero ¿cómo se miraría una relación sana? ¿Cómo deberían de ser una relación sana para aquellas personas que tal vez no lo tienen tan consciente o están enfrascados en una mala relación y les cuesta verlo? Bueno, yo creo que esta es la pregunta del millón, ¿no? Que para cada persona una relación sana y en la que está a gusto puede ser un formato diferente. Y hay muchos ingredientes que pueden formar parte, pero yo creo que hay algo que es esencial y es que sientas que no te tienes que preocupar constantemente por la relación. Es decir, que sea una relación que te sume, que te aporte paz, que no te altere, que no te cree ansiedad, que no te lleve a rumiaciones constantes, dar vueltas constantemente, obsesionarte por cómo hacerlo para que eso funcione, para que eso vaya bien, para no tener esos problemas, para que esas cosas no ocurran, ¿no? Hay muchas personas que normalizan estar así en una relación o una relación en la que tu pareja rupturas y reconciliaciones. eh, Podemos decidir permanecer en una historia como estas, pero ahí no vamos a estar a gusto, no vamos a sentir paz, no nos va a aportar bienestar, ni equilibrio, ni serenidad, ni nada de todo eso. Ahí vamos a acabar enfermando, como mínimo. Entonces, una relación sana es aquella pues, que tienes con una persona que sientes que te entiendes, que sientes que las cosas importantes coinciden, lo que pensáis que es importante, lo que valoráis, vuestros valores. Es una persona en la que sientes que puedes confiar, que te entiende, que te escucha, que puedes hablar, que puedes desnudarte y mostrar tu vulnerabilidad ante ella y que no lo va a aprovechar para hacerte daño, sino que te va a abrazar, te va a ayudar a recomponerte. Esa persona que te conoce y que es feliz cuando te ve brillar, que te admira y que quiere que despliegues tu mejor versión, ¿no? Cuando sientes eso al lado de alguien, estás donde tienes que estar. Que vivimos en una época, y creo que tú y yo ya crecimos en esa línea de películas de Disney de hadas madrinas, ¿no? Y de princesas y de caballeros, en donde a través de esos ejemplos crecemos también como ejemplificando o poniendo como estándar la princesa y el caballero. Y la vida nos ha mostrado que no es eso, pero creo que es importante reconocerlo y hablarlo, porque hablamos de relaciones sanas y entonces describes, como lo acabas de describir perfectamente, que podría ser una relación sana y cada quien va a tener su propia definición,
pero que no esperemos que sea como en las películas, Ujú. porque no es real. No, y tenemos que tener en cuenta, porque tampoco es que siempre va a ser una cosa equilibrada, un espacio en el que nunca va a pasar nada, inalterable, todo perfecto. No, todas las relaciones que duran a lo largo del tiempo, que se mantienen, pasan por fases, por 3 fases: armonía, desequilibrio y reparación. Todas las Y hará relaciones. loops. Y siempre es así. Y es así constantemente. No Ujú. puedes pretender estar en un estado de armonía Todo el constante, tiempo. porque no va a ser así, porque somos seres vivos, cambiamos, Ujú. estamos en constante proceso de evolución, tenemos cambios emocionales, nos pasan cosas, Ujú. nos alteramos. Lo importante es entender que eso va a ser así, y la importancia está en la capacidad de reparación que tengamos. No podemos evitar desequilibrarnos en algún momento, pero las parejas que duran y se mantienen y siguen felices es porque tienen la capacidad de reparar ese desequilibrio y volver otra vez a la armonía. Y eso se consigue pues con estrategias para volver a conectar con la otra persona. Cuando pasas por un momento de crisis o a un momento difícil, lo que nos ocurre es que nos solemos distanciar. Pero ahí, ¿qué haces? Te focalizas en todo lo que no te gusta de tu pareja, te vas repitiendo: es que mira lo que me ha hecho, es que parece tonta, es que parece que no sé qué, es que parece que me quiere joder la vida, que tal. O intentas conectar con los esfuerzos que está haciendo para volver a acercarse a ti. Por ese detalle que por la mañana, pues aunque estáis un poco distanciados o enfadados, pues te ha dejado tu café con leche que sabes que te gusta ahí en la mesita, ¿no? Y tú ves ese detalle y te emocionas y conectas otra vez con me quiere, ¿no? Y con lo importante de esa persona. Y eso es lo que te ayuda otra vez a volver a acercarte y a que se produzca esa reparación. Las parejas que cuando hay un desequilibrio o pasa algo permiten que eso les vaya distanciando, y luego hablas con tu madre y criticas a tu pareja: es que mira lo que me ha hecho, es que parece no sé qué, es que no sé cuánto, o con un amigo, con tal. Entonces estás creando ahí una brecha que os va a distanciar cada vez más. Pero las parejas que duran son capaces de ir transitando esos ciclos de forma correcta. Hay algo en tu libro, una cita que me gustó mucho, muy, muy sencilla, la leo textualmente. Las relaciones sanas se construyen día a día. Y me pareció muy potente, tan simple, pero tan Ujú. potente en el sentido de se trabajan día a día. Es hoy me levanto, hoy trabajaré en mi relación con esta persona, con mi Claro. esposa, en la situación y en la etapa y en la evolución en la que Ujú, estemos, en estas 3 fases que mencionas. ujú. Y como tú decías, importante reconocer la fase, pero luego es tomar las cosas día a día. Y esto es como uno de los 12 pasos de los alcohólicos Mm. anónimos, ¿no? Es día a día. Sí, yo creo que es esencial en una relación que tengamos muy presente que no la podemos tomar por garantizada, que no tenemos ninguna garantía de que esa persona me va a amar siempre, de que me va a seguir eligiendo siempre. Yo creo que estar en una relación es una elección diaria, que tú cada día, y tu pareja igual, deberías preguntarte: ¿por qué te sigo eligiendo? ¿No? Primero, ¿te sigo eligiendo a ti? Sí, ¿por qué? Y entonces eso te ayuda a recordar por qué estás con esa persona, por qué quieres estar con esa persona, por qué tu vida es mejor estando al lado de esa persona. Pero teniendo claro que puede que haya un día en el que no sientas eso. Y tu pareja tiene que entender que tú te estás haciendo estas preguntas, y eso la llevará a querer hacer cosas para que tú estés bien y quieras seguir eligiéndola. Y lo mismo al revés. Cuando tú entiendes eso, entiendes que tienes que trabajar por y para la relación, que tienes que poner de tu parte, que cuando tú te comprometes en una relación con alguien y hay ese compromiso real, eso implica que tú estás dispuesto a poner de tu parte y hacer lo que puedas para que esa relación dure para siempre, para que se mantenga, para que te quieras seguir eligiendo. Y eso es un trabajo. O sea, hay muchas personas que yo lo veo que las relaciones se distancian porque uno dice: bueno, ya estoy aquí, ya me apoltrono y ya luego hago yo mi vida, me voy a hacer mis carreras los fines de semana, tú te quedas en casa con los niños, no me ocupo de nada, como si estuvieran solteros, ¿no? Y entonces ahí acaban pasando cosas, claro, y aparecen terceras personas y empieza a haber quejas, reproches. No, si quieres mantenerte en un vínculo que sea duradero y fuerte, hay que poner cada uno de su parte para que eso siga vivo y nos sigamos eligiendo el uno al otro. Un día a la vez, Ujú. día a día. Estoy Y hay completamente algo de también acuerdo. cuando tenéis hijos, tú que tienes, que creo que es muy importante, y es tener citas, seguir teniendo citas con tu pareja, ¿no? O sea, pasamos a ser padres y muchas veces el error que vemos en la consulta es que nos olvidamos de que seguimos siendo pareja.
y tenemos que seguir manteniendo. No es lo mismo, no podemos actuar como si no tuviéramos hijos, por supuesto, nuestro día a día, nuestra agenda va a cambiar y está perfecto, pero seguimos siendo pareja y seguimos necesitando encontrar momentos de reconexión para conectar con quiénes somos de verdad como pareja, cómo éramos antes de tener los hijos y qué es lo que nos unía. Y aunque vaya madurando nuestro vínculo y nuestra situación, pero que sigamos sintiendo que estamos conectados como el primer día. Que es súper importante, como la relación de pareja, de lo que estamos hablando, trabajarla, ser consciente del trabajo que conlleva. Es la relación más cercana que tenemos los que estamos Claro. casados. Al final Ujú. yo tengo a mis hijos y puedo sentir un amor diferente por mis hijos, pero la persona con la que los educo y la Claro. persona con la que comparto la vivienda, que la pagamos entre los dos, que Ujú. pagamos la comida entre los dos, que mantenemos la casa entre los dos y que mantenemos esa familia unida es entre Ujú. los tres. Y yo o sea, tiene que ser la que más me preocupe mantener Así bien es. Ujú. en el sentido positivo. Absolutamente. Y es muy importante tener esa conciencia para que te responsabilices. Todo nos lleva a la responsabilidad una vez más. Es qué puedo hacer yo para que esto siga funcionando, porque yo tengo mucho que ver con que esto siga funcionando. Y si las dos personas recuerdan eso, la relación sigue funcionando. Tan importante lo que acabas de decir. Lo hemos mencionado muchas veces en el episodio, pero qué bueno que lo insististe. Responsabilidad, porque muchas veces en la relación de pareja, y yo estoy pensando en mi propia relación, culpabilizamos a la otra Mm, persona por lo que nos sucede, por lo que pasa, por cómo nos sentimos. sí. Y realmente tú eres responsable de la Mm, situación en donde te estás poniendo. Y no es culpa de exacto. nadie más, ni de la vida, ni de nada. La culpa es Mm. completamente aparte del tema de la responsabilidad. Sí, y a veces en vez de señalar a la otra persona, decirle porque tú haces eso, si tú no hicieras eso, porque tú te comportas así, porque tú eres así, porque tú... A veces cambiando un poco eso y hablándole a tu pareja y diciéndoles que yo me siento así cuando tú haces eso. Ujú. ¿Cómo me siento yo? Al hacer ese cambio y enfocarte hacia ti, la receptividad de la otra persona cuando te escucha cambia por completo, porque si tú dices tú tienes que cambiar eso, ella se siente atacada y se pone a la defensiva. Y entonces ahí ya levanta un muro de contención y no quiere saber nada. Pero si tú le dices, le estás explicando que tú te sientes de determinada manera cuando ocurren determinadas cosas, ella te ama y a ella le importa que a ti eso te moleste, que a ti eso te duela. Y entonces ahí, plan, levanta las orejas, escucha con atención y tú podrás comprobar si es una relación sana, cómo ella hace algo para cambiar eso, porque eso es lo que te demuestra que te ama y que quiere que estés bien. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Regresamos a eso de la responsabilidad tan Ujú, importante. Silvia, vamos terminando que te tengo que dejar libre, que sé que ujú. tienes un montón más de responsabilidades. Me gusta terminar con la pregunta del título del podcast, el ADN del éxito. ¿Cuál es el ADN del éxito para Silvia? Pues para mí es ser verdad, ser una persona íntegra en el sentido de que lo que muestras, lo que compartes, lo que eres, lo que transmites es lo que eres de verdad por dentro, ¿no? Cuando eres una persona que eres verdad, transmite verdad y actúa y hace todo lo que hace desde la verdad, esa verdad llega, esa verdad conecta con las otras personas y aporta valor, que al final es lo que yo quiero, es sentir que ayudo cada vez a más personas. Para mí el éxito es poder ayudar cada vez a más personas y creo que desde esa coherencia es desde donde más impacto se puede crear y mejor. Lo hablábamos detrás de cámaras, ¿no? El hecho de hacer lo que hacemos con una audiencia y, y recibir comentarios de esa audiencia en que estamos ayudando nos hace sentirnos realizados y el sentimiento de realización de que tu trabajo aporta un bien a la comunidad, a la sociedad, al mundo, también te hace sentir bien. Entonces ese círculo Ujú. perfecto de lo hago por mí y por mi propio egoísmo, que la palabra egoísmo a veces está mal utilizada, Mm, pero yo creo que es positiva en mi propio egoísmo y luego aporto bienestar a la ujú, sociedad. Es un loop perfecto, es un círculo perfecto de bienestar general. Me hago bien a mm. mí mismo, lo hago porque me apasiona, pero hago un bien a la sociedad. Así Eh, es.
Al final, todo se basa en que seas coherente con aquello que haces, ¿no? A mí a veces me llaman de televisiones o de programas que no encajan con mis valores para nada, que yo siento que no voy a ser verdad, que no voy a aportar lo que yo he venido a aportar a este mundo, no puedo desarrollar mi misión y por mucha fama que me pudiera aportar, por mucha visibilidad que me pudiera dar, yo he dicho que no a cosas bastante que muchas personas habrían dicho que sí, pero lo tengo clarísimo. O sea, no, mi misión es a través de esa verdad poder aportar esa luz y poder ayudar, ¿no? Y eso es lo que hago 300, todos los días del año, todos los días de la semana, todas las horas del día. Así que espero seguir haciéndolo mucho tiempo así. Qué bueno que lo mencionas. Es algo, literalmente ayer lo estaba hablando con mi mujer, debería de hacer esta estrategia de marketing, pero no soy yo, sino es para ganar un poco más de fama, seguidores, tal. Sí, Entonces hacemos esta estrategia y al final la respuesta es no. O mm, sea, sé tú mismo, total. haz lo que a ti te nazca genuinamente, valga Mm, la palabra o sí. redundancia, hacer, Ujú. y ese es tu camino y la gente te va a querer por tu genuinidad. Totalmente, igual que hoy en día pasa también con las redes y todo, que hay muchas personas que verás que tú tienes una idea, luego te plagian, hacen lo mismo, ¿no? Y te bloquean para que no veas que están haciendo lo mismo, que están diciendo lo mismo. Y eso te puede afectar, pero también aprendes que te tienes que centrar en ti, te tienes que centrar en tu camino, en lo que tú has venido a hacer, en lo que a ti te hace vibrar y la creatividad es infinita y Mm, seguirás encontrando nuevos caminos y lo importante es sentir que estás donde realmente quieres estar y donde tiene sentido para ti. mm. Terminando eso, y me quedé unas palabras que dijiste al inicio también. Soy muy de las palabras son Ujú, poderosas. sí, Y como te dije al inicio, admiro mucho tu trabajo porque utilizas palabras muy precisas para definir emociones o definir ciertas temáticas. Y ujú, hablabas de la razón y de la intuición, ujú. que muchas veces decías, el mecanismo de pensamiento no es de usar la razón, sino esa intuición. En todo el proceso que tú tienes a nivel personal y en tu clínica con pacientes, ¿qué tan importante es esa inteligencia intuitiva? Es muy importante porque es la que al final es la que te guía. Hay personas que me dicen, están en una relación y dices, no sé por qué, pero he decidido irme de aquí. Hay momentos en los que mi enganche me lleva a querer seguir, pero sigo dando pasos hacia afuera, ¿no? No sé ni por qué, no sé qué es lo que me empuja. O a veces tienes la intuición de que hay algo que no cuadra con la otra persona o que tienes que tomar cierta decisión que no estás tomando. Aprender a escuchar esa parte y aprender a hacerle caso puede marcar una diferencia muy importante. Si haces, cuando tienes una duda y tienes que tomar una decisión, si haces lo primero que sientes, lo primero en lo que conectas, raramente te vas a equivocar, porque lo primero en lo que conectas es en esa parte sabia, en esa parte intuitiva que conecta contigo, con lo que quieres de verdad. Y luego lo que viene después, las vocecitas ya vienen por los miedos, por las creencias, por, uy, pero vigila y si haces eso y no sé qué, y no sé, y entonces ahí ya te frenas. Cuando aprendemos a hacer caso a la parte intuitiva, nos desarrollamos mucho más y nos damos cuenta de que avanzamos mucho más también. Tendemos a no darle tanta prioridad a esa vocecita de la intuición, pero en mi experiencia de vida también ha Mm, sido primordial. El razonamiento te dice ve por el camino A y hay algo en la intuición que te dice ve y ujú. muchas veces tiene razón, no siempre, Sí, pero tiene razón y hay que saber escucharla y hay poder que saber analizar las dos escucharla. cosas, ¿no? La razón y Así la es. intuición y es jugar ese balance. Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo, Un gracias placer. por tu trabajo, por tu misión de vida que compartías antes de ser verdad, de traernos no solo conocimiento, sino tu vibra de amor. Sé y porque te sigo que tienes muchísimos seguidores que comparten sus problemas abiertamente y públicamente, que se agradece porque Mm, uno también conecta con eso y luego veo cómo tú conectas con eso y respondes a estas personas y haces un bien a ujú. estas personas en particular, temas hasta de extremos de suicidio que literalmente ha salvado vidas. Gracias por eso, gracias por hacer un mundo mejor, porque tu misión nos hace querer ser mejores y gracias por aceptar esta invitación y que podamos llegar a más audiencia. Así que Silvia, de verdad que solo agradecimiento y amor en esta nueva amistad. Qué bonito. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer haber estado aquí. Gracias. Hasta la próxima. Cuando empezamos este proyecto, mucha gente me dijo que este formato largo era una mala idea, que muy poca gente iba a llegar hasta el final.
Si estás escuchando esto es porque llegaste al final del episodio y de todo corazón te agradezco que hayas escuchado toda esta conversación. Espero que te haya sumado tanto valor como a mí. Y recuérdate suscribirte a este canal en donde lo estés escuchando para poder apoyarnos. Es completamente gratis, no cuesta absolutamente nada más que un minuto de tu tiempo y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir creciendo y traer a los mejores invitados. Yo me comprometo contigo a traer mejores invitados cada vez y a mejorar la producción de cada uno de estos episodios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.